Saludos a todos. Estamos en la unidad 1, ángulos y sus medidas. Tema ángulos de referencia. Soy la profesora Ángela González en el curso de trigonometría. Tendremos como objetivos reconocer la diferencia entre los ángulos según su medida, identificar ángulos en posición estándar y asociar su medida con la rotación del lado terminal con ángulos positivos y negativos. La reflexión para hoy es: no es más grande aquel que nunca falla, sino aquel que nunca se da por vencido. Les voy a dar unos minutitos para que reflexionen. Ok, en el video anterior yo le expliqué cómo hallar ángulos de referencia. En esta ocasión vamos a estar repasando, ¿ok? Comencemos. Ok, ¿qué era ángulo de referencia? El ángulo de referencia es un ángulo agudo positivo y está formado entre el lado terminal y el eje de X. ¿Qué quiere decir? Que yo voy a tener un ángulo dado, el ángulo θ, este es mi ángulo dado. Ese ángulo va a tener principio y va a tener fin. Ese lado terminal, que es formado por el ángulo dado, que en este caso sería este lado, de ahí es que comienza entonces mi ángulo de referencia. ¿Hasta dónde? Pues hasta el eje de X. Hasta el eje de X. Y ahí entonces es que yo formo ese ángulo de referencia, porque la definición dice que es un lado terminal del ángulo dado, llevado hasta el eje de X y que es un ángulo agudo positivo. Si observa, entonces este ángulo está entre 0 a 90 grados. Por lo tanto, es un ángulo de referencia. Ok, ahora vamos para el primer cuadrante. ¿Qué me indicaba a mí del primer cuadrante? Pues mire, si yo estoy en el primer cuadrante, yo voy a tener un ángulo dado. Ese ángulo dado voy a decir que es de 45. 45. Ese es mi ángulo dado. Pues ¿quién es mi ángulo de referencia? El mismo, mi ángulo de referencia va a ser 45. Porque la definición me dice, mira, si yo estoy en el cuadrante 1, el ángulo de referencia es igual al ángulo dado. ¿Okay? Segundo cuadrante. Cuando yo estoy en el segundo cuadrante, me indica a mí que, mira, el ángulo de referencia es igual a 180 grados menos el ángulo dado. O sea, que yo voy a decir 180 grados menos el ángulo que me dan. Eso es si es en grado, porque si fuera en radian entonces sería pi menos el ángulo dado. ¿Okay? Tercer cuadrante. El tercer cuadrante me indica a mí, mira, el ángulo de referencia es igual al ángulo dado menos 180. O sea que yo te voy a dar un ángulo dado y a ese ángulo yo le resto entonces el 180 grados. Si fuera en radian, entonces sería el ángulo dado menos pi. Y podemos observar entonces que el ángulo dado, ¿verdad?, empieza en esta posición y termina, y el ángulo de referencia entonces sería desde el lado terminal al eje de X. Y aquí es en realidad donde se forma ese ángulo de referencia. Cuarto cuadrante. Si yo estoy en el cuarto cuadrante, me dice a mí, mira, el ángulo de referencia es igual a 360 grados menos el ángulo dado. O sea, que a 360 yo le resto el ángulo dado. Si es en radianes, sería 2pi menos el ángulo dado. ¿Okay? Vamos para los ejemplos. Completemos la siguiente tabla para determinar los ángulos de referencia para los ángulos dados. Tengo el ángulo dado,
¿ok? Donde me indica a mí que tengo 45 grados, 205 grados, 280 grados. Ya me indica dónde está terminando. O sea que el lado terminal termina el 45 en el primer cuadrante, el de 205 en el tercer cuadrante y el de 280 en el cuarto cuadrante. Y me pide entonces que encontremos ¿qué? El ángulo de referencia. Vamos para el primero. 45. ¿Se encuentra en dónde? Primer cuadrante. Pues el ángulo de referencia va a ser el mismo. 205 grados. ¿Se encuentra en dónde? En el tercer cuadrante. Pues si es el tercer cuadrante, me decía a mí, yo voy a tener ahora 205 grados. Le resto ¿qué? Le resto 180 grados. Para un total de 25. Ahora tenemos 280 grados. ¿Dónde se encuentra? En el cuarto cuadrante. La definición me dice que a 360 yo le resto 280 grados para obtener entonces 80 grados en total. Ángulos negativos. Todo ángulo negativo se corresponde con otro positivo. ¿Qué quiere decir? Que es simétrico respecto al eje de la abscisa. Vamos a repasar. El eje de la abscisa, usted tiene que recordar que es la recta horizontal que forma parte de este sistema cartesiano. Por lo tanto, la abscisa es el eje de X. ¿Okay? Vamos a recordar lo que son ángulos negativos. Los ángulos negativos son aquellos ángulos que van a favor de las manecillas del reloj. Y los ángulos positivos serían los que van en contra de las manecillas del reloj. Dicho esto, podemos ahora entonces trabajar con la clasificación de ángulos. ¿Qué quiere decir? Que si yo digo que el ángulo alfa es de 30 grados, ¿ok? Yo tengo ahí el 30 grados. Bueno, pues yo quiero saber dónde se encuentra el negativo 30 grados. Bueno, pues va a tener la misma distancia. La única diferencia es que como el 30 era positivo, yo iba saliendo, ¿verdad? Desde el punto de 0 grados hacia, ¿verdad? O en contra de la manecilla del reloj. En este caso va a tener la misma distancia, pero a favor de las manecillas del reloj. Por lo tanto, va a estar en esa misma posición. Pero ¿qué? Simétrico. O sea que si aquí está el 30 grados, que es alfa, el negativo 30 va a estar en beta, porque es simétrico. Yo siempre les digo a ustedes que lo vean como si fuera un reflejo, lo que yo tengo frente a frente. Frente a frente. Pues ahí está esa posición. Ok, vemos ahora el círculo unitario. El círculo unitario ya está dado con sus ángulos positivos. Si es positivo, quiere decir que ellos van en contra de las manecillas del reloj. Observo que voy desde 0 grados a 30 grados, a 45 grados, a 60 grados y así va sucesivamente, ¿ok? Pero ¿qué sucede cuando entonces voy a trabajar con números negativos? En este caso mis ángulos van a ser negativos. Pues si es negativo, entonces yo voy a favor de las manecillas de reloj, ¿ok? Pues comenzamos. Si están en la misma distancia y yo sabía que aquí arriba en esta posición era 30, pues en esta posición va negativo 30. Recordando que siempre empezamos con 0, ¿ok? El 0 es un número neutral, así que no se le puede poner en negativo. Bueno, pues entonces luego del negativo 30, ¿quién viene? 45. Pues negativo 45. Luego venía el 60. Pues negativo 60. Luego el negativo 90. Negativo 120. Recuerde que son grados, ¿ok? Luego del 120 viene el negativo 135. Le sumo 30. Negativo 150. Negativo 180. ¿Ok? Y luego viene entonces negativo 270 hasta llegar a negativo 360 grados.
Si observan entonces, lo que yo estoy haciendo es una simetría, un reflejo. Aquí estaba antes el 30 grados, ahora va a estar en esta posición abajo. Aquí estaba el 45, ahora va a estar abajo. ¿Ok? La mejor forma es ahora verlo con el 90. ¿Dónde estaba el positivo 90? Aquí arriba. En el eje de Y, lado positivo. Pues ahora va a estar en el eje de Y, pero en el lado negativo. ¿Ves? Es simétrico. Veamos ahora estos ejemplos. Vamos a ubicar el negativo 200. Comenzamos en el lado inicial. Como es negativo, voy a favor de las manecillas del reloj y llego a negativo 200. Ok, ¿cómo yo lo puedo identificar, Missy? Porque todavía no lo entiendo. Pues mire, podemos entonces trabajarlo ubicando el 200. El 200 positivo se encuentra aproximadamente como en esta posición. Aquí está el positivo. Pues un reflejo frente a frente. Pues mírelo aquí. Missy, todavía no lo entiendo de esa forma. Pues bueno, pues vamos a buscarle otra forma. Otra forma entonces sería, de este punto a este punto tengo 90. De este punto a este punto tengo 90 más. ¿Cuánto tengo? 180. Pues a 200, réstale 180 y le va a dar entonces, ¿verdad? Este chispito que tiene aquí. ¿Okay? Pues yo haría entonces sería que a 200 le resto 180. Entonces voy a tener que 20 grados. Pues ya yo sé que me falta 20 grados más. Pues ahí estoy. Esa es otra forma de poderlo visualizar, ¿ok? Negativo 300. Pues negativo 300. Ya yo sé que el 300 se encuentra en el cuarto cuadrante. Pues si es negativo, pues estoy frente a frente en el primer cuadrante. ¿Ok? Si no, pues nuevamente pueden ir verificando. Pues mire, de este punto a este punto tengo 90 más 90 son 180 más 90 son 270. ¿Cuánto me falta? Pues entonces en este caso restamos y ya yo sé que lo que me falta sería 60 más para ubicar entonces ese ángulo. ¿Okay? Bueno, esto sería todo. Como referencia tenemos estas dos páginas de internet y los módulos del Departamento de Educación. Recuerde que si tiene duda o pregunta me pueden escribir al email. Nos vemos hasta la próxima.